Esta es una edición de revelaciones, de lo que es parte de la historia del Perú. No es sencillo ser ministro de Estado, no es sencillo ser, en su caso de Beatriz Merino, senadora, no es sencillo ser congresista, mucho menos, me imagino, habrá sido, no por la forma que llegó con una votación abrumadora en el Congreso de la República al cargo de defensora del pueblo, sino a los hechos que ella tuvo que enfrentar también y cómo fortaleció confianza desde esta entidad del Estado y luego pasar a ser la Superintendenta Nacional de Administración Tributaria, entre todos los cargos que ha ocupado Beatriz Merino. Pero yo tengo un recuerdo vívido en mi mente, Beatriz, y quería que me cuentes los entretelones o lo que tú quieras compartir. Danos pepas en esta noche. A ver, allá, si es que no me equivoco, por el año 96, 97, tú presentaste una iniciativa legislativa y dicho sea de paso, no sé si tiempo después o simultáneamente ejerciste la presidencia de la Comisión de la Mujer en el Congreso, para eliminar esta aberración de figura jurídica, aberración, que eximía de la pena, es decir, se le liberaba de la pena al violador si se casaba con su víctima. O sea, esto generalmente era un hecho que afectaba a las menores de edad, a las niñas menores de edad, porque se les obligaba a casarse con su violador, así no quisieran, porque muchas veces los padres, sobre todo los padres de las zonas altoandinas y de la selva, creen que salvan el honor de sus hijas obligándolas a casar con sus violadores. Entonces el violador fácil, ¿no? Ah, ya, bueno, perpetró el delito, me caso con la víctima y me salvé de la pena. Eso estaba vigente hasta el año 96, 97. Tú fuiste la autora de esta norma, pero ¿cómo la peleaste? De la norma que eliminó eso. Claro, eliminó esta exoneración de la pena. Increíblemente en el debate, que ustedes pueden recurrir a todo el acervo de videos que tiene la página web del Congreso de la República, yo escuché la defensa en contra de ese proyecto, queriendo dejar las cosas en el estado en que estaban, de mujeres, muchas de ellas todavía congresistas de la República actualmente. ¿Cómo hiciste para sentar conciencia? ¿Cuál fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso que logró que todos te dieran el respaldo en esta norma? Algo que es una ley que jamás, o sea, una ley de oro, ¿cómo decírtelo? La opinión pública. Cuando la opinión pública te acompaña, Ana, todo es posible. Efectivamente, yo presenté esa ley al volver de la conferencia de Beijing, la famosa conferencia de la mujer de Beijing. Y no solo decía que cuando el violador se casaba con la víctima salía libre, decía que si una banda violaba a una mujer bastaba que uno se casara con ella para que toda la banda saliera libre. Ay, eso decía esa ley. Hasta el año 96 decía así la norma. Así es, eso es lo que decía. Bueno, entonces presenté mi proyecto, lo fui a sustentar, pero cuando lo fui a sustentar en la Comisión de Justicia, la Comisión de Justicia, por supuesto integrada solo por hombres, ¿no es cierto? Tomó el proyecto, lo fui a sustentar y algunas personas y algunos de los miembros, cuyos nombres no voy a decir, empezaron hasta a reírse, ¿no? Ah, bueno, si yo hubiera sabido, uy, sí. Ese tipo, ¿no? Imagínate. Entonces, y me di cuenta, vamos a suponer que eran 8, que de los 8 ya 7 habían tomado posición en contra de la derogatoria de esa norma. Lo que te querían dar a entender es la que me perdí. Más o menos, la que me perdí. Ya si hubiera sabido, ¿no? De haber sabido que esta norma era un pan y me salvo. Y entonces yo ya estaba totalmente derrotada, ¿no es cierto? Y entonces, o sea, no se llegó a votación. Bueno, ahí se votó en la Comisión de Justicia, ¿ya? Pero déjame que te cuente algo que yo hice. Yo recordé algo que me dijo mi madre, cuando era, toda mi vida me lo dijo, mira hija, cuando todo esté perdido, ¿no? Cuando ya sientas que nada te acompaña, tengo una pataleta. Me dijo, ya, eso es lo que tienes que hacer. Y entonces volteé. Sabio consejo de tu señora madre, ¿verdad? Que en paz descanse. Volteé, di un manazo encima de la mesa y le dije, ¿qué les parece tan gracioso? ¿No? Y entonces, claro, todos saltaron. ¿A ustedes les parece gracioso que violen a una mujer? ¿A ustedes les parece gracioso? Yo conozco. Entonces me le fui encima. Y yo, no, doctora, era una broma. Beatriz, era una broma. ¿Qué bromas son esas? O sea, claro.
Bueno, me molesté, pues, ¿no es cierto? Bueno, y con justa razón, ¿no? Bueno, ¿no? Ya me fui a mi casa derrotada, porque por supuesto votaron y igual me derrotaron. Me fui a mi casa, llegué a mi oficina primero, hice una pequeña nota de prensa informando pues que este proyecto, o sea, que en el Perú podían seguir violando, casándose y saliendo libres, y que si la banda violaba, era... Lo mandé a los medios de comunicación con mi secretaria, con mi asistente que tenía entonces, y me fui a mi casa deprimida, ¿no es cierto? Triste más que deprimida, porque había perdido. Bueno, me acosté, era muy tarde, al día siguiente no sé qué estuve haciendo, y como a las 9 de la mañana, no lo voy a olvidar nunca, recibo la llamada de mi amigo Antero Flores Arauz, ¿ya? A quien yo quiero tanto, y mi amigo Antero me dice, Beatriz, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Le digo, no sé qué cosa he hecho. Yo no sabía qué cosa había hecho. ¿Has hecho una revolución? ¿Yo? ¿Qué revolución he hecho? Yo no he hecho ninguna... Resulta que desde las 6:30 de la mañana, Guido Lombardi, en radioprogramas, había leído esta pequeña nota de prensa y había armado un laberinto mediático monumental para ver que a veces los medios funcionan a favor, claro, y a veces, o sea, y son digamos, correas de transmisión de lo bueno, ¿no? Así es. Bueno, pues Guido Lombardi había llamado a entrevistar a todo el mundo, había llamado a entrevistar a los que habían votado en contra y les había dicho de todo. La gente llamaba a Radio Programa, había dicho que iba a abrir una lista para que la gente fuera a firmar, la gente llamaba preguntando dónde puede ir a firmar, y entonces, por supuesto, ante esa noticia, ¿qué hice? Como buena abogada, dije, una reconsideración. Claro. A las 10 de la mañana fui corriendo al Congreso, presenté mi reconsideración, gané la reconsideración y cuando entró al Pleno, ganamos el proyecto y se aprobó. Esa es una de las cosas que más me alegran en la vida de haber podido lograr con la pataleta, tan simple, ¿no?, que me enseñó mi madre. Pero increíble, ¿no? Increíble que hasta hace poco, allá por 1996, hayamos tenido una norma que se constituía en, digamos, una aberración y un hecho discriminatorio hacia la mujer, digamos, de ser vista como un objeto sexual, y que eso haya todavía permanecido en el Código Penal. Qué indigno, ¿no? Hasta esas épocas, ¿no? Así es. Ya volvemos luego de la pausa comercial con Beatriz Merino, que esta noche está dándonos pepas a través de Willax TV. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Jara. Está usted en sintonía de Willax TV. Todos estos días hemos estado en este horario de las 8 de la noche compartiendo con ustedes, con grandes personalidades. Por estos estudios han estado don Lucho Bedoya Reyes, bueno, la señal propiamente de Willax TV, porque él nos recibió desde el seno de su hogar, el Tucán, que nos compartió grandes anécdotas de la historia republicana del Perú, vio la coyuntura política de los llamados o autoproclamados outsiders, y luego estuvo Eduardo Adriancén, dramaturgo, guionista de las más famosas miniseries de televisión que nosotros hayamos visto, desde Carmín allá por el año 85 hasta recientemente una producción que está desarrollándose a través de TV Perú, que nos va a hablar de lo que fueron los años 80 en el Perú, todas aquellas épocas tan terribles que tuvimos que pasar, no solo porque había terrorismo, sino porque había hiperinflación. Y el día de hoy estamos con una lideresa, una política de polendas, es Beatriz Merino, senadora, congresista, abogada de profesión, defensora del pueblo, superintendenta nacional de administración tributaria, presidenta también de las AFPs y de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, entre tantos cargos que no me alcanzaría el programa para citarlos. Beatriz, en el Congreso de la República se han debatido normas que buscan la igualdad, que buscan eliminar todo tipo de discriminación. Yo no quisiera entrar al detalle de estas iniciativas legislativas, pero lo que le quiero preguntar a la política cuajada, la experiencia que has tenido también, no solo en tu paso al Congreso, y omití decir lo que ha sido la primera ministra en el Perú en el año 2003, ¿qué hacemos para disminuir los índices de discriminación, para eliminar todo tipo de discriminación, ya sea en razón de raza, de orientación sexual, de condición social o económica? ¿Crees que esto pase por leyes? Bueno, también pasa por leyes. También. ¿No? Digamos, ¿Son necesarias? Sí, claro, sin duda, ¿no? Las leyes de acción afirmativa, por ejemplo, las leyes de cuotas que se dieron en su momento, hicieron que saltase la representación de mujeres en el Parlamento establecer la cuota de 2 género. o 3 veces, ¿no es cierto?, de lo que antes era.
Pero ¿es un problema resuelto en el Perú? No, no lo es. De ninguna manera. Cuando estuve en la Defensoría del Pueblo, nosotros hicimos una campaña, creo que fue la primera institución del Estado que entró al tema de la discriminación de frente, ¿no? Hicimos informes defensoriales sobre y participamos en audiencias sobre la discriminación de diferentes grupos, ¿no? Por orientación sexual a los grupos LGTB, por las comunidades indígenas, por los grupos afroperuanos, en fin, digamos, por la discapacidad. Entonces, yo creo que ese es un tema cultural que se va a ir resolviendo en la medida que también vayamos ganando en los índices de educación de nuestro país. Por eso tiene que ver finalmente también con la cultura y la educación, ¿no? Y con las leyes, por supuesto, pero principalmente con la cultura y la educación. Lo que yo creo que falta reconocer en el Perú es que un proceso es un proceso. O sea, digamos, si uno, por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver esta película, El Mayordomo, claro, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, entonces, si tú ves esta película, exactamente, creo que 5 presidentes, así es, ¿no? Y cómo empieza y cómo termina ya entrando a ver a un presidente, y que luego es invitado a un presidente de asunción del presidente de los Estados Unidos, a un presidente afroamericano como él, ¿no? Así es, entonces, Obama. El presidente Obama. Entonces, lo que quiero decir es, cuando uno observa, uno puede observar todas las etapas que han ido pasando el pueblo norteamericano como consecuencia de su lucha contra la discriminación racial, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba estudiando en los Estados Unidos cuando la Corte Suprema, que además ha sido un elemento central en estas cosas, ordenó que a los jóvenes, a los niños afroamericanos se les llevara en buses a otras zonas y los buses eran apedreados con niños adentro. O sea, lo que quiero decir es, yo creo que el Perú tiene que empezar por entender que en su entraña misma está la discriminación. Y eso hace que nuestra democracia sea débil, porque por definición, Ana, en una democracia todos somos iguales. Uno es igual a uno. Así es. Y entonces ese campesino de Andahuaylas que no habla nuestro propio idioma y que tiene una pobreza extrema, ¿no es cierto?, es tan peruano como yo y tiene tantos derechos como yo y tiene, digamos, el derecho de tener las mismas oportunidades que yo he tenido. Y entonces cuando la discriminación hace que una persona se sienta superior y que el otro es inferior o un peruano de segunda clase, estamos dándole un golpe terrible al sistema democrático. En eso se sustentan las autocracias del pasado, ¿no? Entonces, yo, digamos, te tengo que confesar que en los últimos años leo con mucha, no, pero digamos, con mucha ilusión, ¿no? Mujeres, hombres, periodistas tan cultivados, luchando, pero mira, contra la discriminación con una energía, y eso a mí me hace tener mucha fe. Yo soy una persona que tiene fe en el pueblo del Perú. Creo que este es un pueblo de gran sabiduría y creo que vamos a salir de eso. Ahora, ¿hemos salido ya? No. ¿Vamos a salir mañana? Creo que tampoco, ¿no es cierto? Pero poco a poco, ¿no? En este proceso yo creo que hemos avanzado, pero créeme que este es uno de los peores problemas que tiene el Perú. La discriminación racial, o sea, nosotros deberíamos avergonzarnos, ¿no es cierto?, de parte del lenguaje, de algunos temas que son motivos de escarnio, de burla, porque tienes una discapacidad de algún tipo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a mí en lo personal me duele mucho y que yo quisiera que mi país vaya dejando, ¿no? Lo está dejando, pero lo deje con más rapidez. Por lo menos eso es lo que a mí... Los periodistas estilan consultarte si pondrías las manos al fuego por alguien. A mí, a ti, seguramente en más de un escenario te lo han consultado. ¿Tú pondrías las manos al fuego por alguien, Beatriz Merino? A ver, no sé, nunca he estado... Mira que no te estoy ligando a un personaje, te lo estoy dejando libre, para que tú me digas solo por este o solo por estos, o no las pongo por nadie. No, bueno, yo creo que en el centro de esa pregunta está la credibilidad, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que está. O sea, la pregunta, cuando te preguntan si tú pondrías las manos al fuego por alguien, es, ¿tú le crees? ¿Tú crees que esa persona es honesta? ¿Tú crees que esa persona no es corrupta? Mira, yo no soy juez, afortunadamente, ¿no? No soy fiscal, afortunadamente, porque me angustia solo pensar
digamos, lo difícil que será esa tarea, ¿no es cierto?, de tener que tener la justicia ya en tus manos y tener que decidir. Yo tengo una intuición, yo tengo una percepción por la trayectoria de vida, por la mirada de una persona, por su comportamiento. Entonces, yo a veces emito opiniones, ¿no?, y digo, esta persona es una persona correcta, es una persona íntegra, honesta, y es. Ahora, que esa persona puede cometer errores también, ¿no? O sea, todos podemos yo también puedo cometer errores, seguro he cometido muchos. No, claro, pero lo puntual, porque me estás evadiendo la pregunta, ¿pondrías las manos al fuego por alguien? Mira, ¿por qué no si esa persona, digamos, yo la conociera, digamos, cercanamente y tuviera la capacidad de entender y conocer la mayor parte de sus actos, ¿no? Yo no le temo a eso, ¿no? De repente podría quemarme las manos, ¿no? También, pero créeme que si las pusiese, las pondría de buena fe. De buena fe. De buena fe. Así es. Beatriz Merino, el sueño de tu señora madre, que en paz descanse, era verte de presidenta del Perú. ¿Vas a postular en las próximas elecciones al sillón de Pizarro? No, eso proviene de una entrevista muy graciosa. Usted está suelta en plaza, diga la verdad. Bueno, suelta en plaza sí estoy, esa parte la acepto 100%. Pero lo que quería decir, eso proviene de una leyenda urbana que empezó en una entrevista que me hicieron en un diario importante, donde cuando me dieron la... No, pero los hechos eran reales, ¿no? Tú estabas en el Congreso de la República, creo, y estaba tu mami contigo. No, me dieron la condecoración de la Orden del Sol. Pero estaba tu mamá ahí. Estaba mi madre. Y cuando se sintió tan orgullosa que me abrazó y me dijo al oído, ahora me puedo morir en paz. Y yo sentí el pánico, ¿te das cuenta? Y le dije, ni lo pienses, le dije, porque pienso ser presidente del Perú. O sea, pensando, me tienes que acompañar. Yo te hablo como cristiana, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y tú has declarado, y más ante tu madre, que serías presidenta del Perú, tarde o temprano lo serás, Dios, y creo que todas las mujeres, al igual como hay otras lideresas en el país, nos vamos a sentir muy bien representadas. Lo que sí tarde o temprano, Ana, el Perú tendrá una presidenta mujer. Eso sí, te iba a decir, eso sí quisiera. Ojalá sea más pronto que tarde. Antes de irme de este mundo, quisiera ver a mi país, porque creo que es una reserva moral, porque creo que es una opción no jugada y porque creo que tiene mucho que aportar. Hay muy buenos cuadros, hay muy buenos cuadros políticos actualmente, digamos, representados por mujeres, muy buenas lideresas. Seguro que tendremos sorpresas en cualquier momento. Para terminar, Beatriz, estoy agradecida que me hayas abierto tu corazón, haber visto una aguerrida Beatriz Merino, una Beatriz que nos ha contado la verdad esta noche de determinados escenarios políticos del país. Para terminar esta entrevista, espero que no sea la primera ni la última, sino la primera de muchas entrevistas, quizá ya en otros escenarios. ¿Quién es Marcela Guaita? Bueno, mira, cuando estuve combatiendo contra esa ley que permitía a los violadores salir libres si se casaban con la víctima, a mi lado estaba una joven, brillante, académica, que empezaba sus estudios todavía estaba creo que en cuarto año de Derecho o en tercer año de Derecho. Esa jovencita con sus lentecitos así, era una jovencita que se llamaba Marcela Guaita. La conozco desde entonces, creo que es una mujer, la he visto desarrollarse, ¿no? He tenido la buena suerte de que, por ejemplo, colabore en la Defensoría del Pueblo cuando yo estaba al frente de esa institución, y la he visto como madre, ¿no es cierto?, con su pequeño, bueno, ahora ya está más grande, ¿no? Y tengo mucha fe en ella, creo que es una mujer íntegra, ¿no?, sumamente inteligente. ¿La crees capaz de prestarse para algún chanchullo, alguna irregularidad? No, de lo que yo, jamás. Es honesta. Es honesta, es rigurosa, pero además tiene una preparación que yo me siento muy orgullosa que ella sea ministra de la Mujer. Digamos, tú también lo has sido y estoy muy feliz que lo haya sido, ¿ya? Pero, ¿sabes? Me da mucha ilusión que los jóvenes peruanos sepan que si estudian, se preparan, pueden llegar también desde el sector público a una posición tan importante como es la investidura ministerial. Yo le deseo todos los éxitos. Es una ministra de lujo para el Perú, y así como lo es Jaime Saavedra en educación, yo pienso que son gente muy formada, con mucho conocimiento, y tenemos mucha suerte de que ellos estén yo ahí. presidí un gabinete ministerial de lujo. Gracias, Beatriz. Gracias a ti. Después, detrás de cámaras, nos quedamos conversando de varios detalles. Gracias, amigos. Volvemos luego.